Las heridas son lesiones que producen una alteración en la integridad de la piel u otros tejidos del cuerpo humano. Estas pueden ser causadas principalmente por golpes, accidentes, quemaduras, armas u otros factores. Los agentes que producen las heridas pueden ser de diferente origen, por ejemplo físicos que serían arañazos, cortes, raspaduras, etc. O bien biológicos como las bacterias, virus y hongos. Y finalmente están los químicos, que serían los ácidos. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, atención y curación de heridas. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Cuidando mi Salud. Yo soy Jorge Valencia, agradeciendo el favor de su atención en este programa que transmitimos desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del canal de 26.2. También estamos en Facebook Live, por si usted sigue las redes sociales, pues bueno, también estamos transmitiendo este programa de televisión. Le recordamos, las líneas telefónicas están a su disposición, 910-9260. También tenemos un WhatsApp, 449-459-2002, donde esperamos recibir todos sus mensajes. Y bueno, como todos los miércoles, me acompaña nuestra compañera Jacqueline Victoria. ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Cómo estás? Hola, un gusto acompañarlos aquí un día más en su programa, Cuidando mi Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre las heridas y para ello nos acompaña la enfermera Silvia Patricia González Flores. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Muy buenos bien, días. Gracias por la Y bueno, por la licenciada, invitación. para comenzar, pues nos gustaría mucho saber su profesión, en dónde la cursó y actualmente en dónde está laborando. Mi nombre es Silvia Patricia González Flores. Soy egresada de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la carrera de licenciatura en enfermería. También aquí dentro de la institución hice la maestría en ciencias biomédicas en el área de enfermería. Actualmente pues soy docente de aquí del Departamento de Enfermería de la Autónoma y también soy enfermera del Hospital Miguel Hidalgo. Doctora, ¿por qué es importante hablar sobre los temas de atención y curación de heridas? Considero que es un tema importante porque las heridas es uno de los problemas que hoy en día pues sus estadísticas están a la alta. Entonces todos estamos propensos a sufrir una herida, entonces yo creo que es importante que conozcamos cuál es el cuidado de estos procesos. Muy bien, nuestro equipo de producción preparó una cápsula y más bien hizo un sondeo con los universitarios para ver qué tanto saben sobre este tema de las heridas. ¿Qué tanto sabe la comunidad universitaria sobre las heridas, sus causas y prevención? Vamos a descubrirlo mediante un sondeo. Acompáñenme. ¿Qué son las heridas? Yo considero que las heridas es todo aquello que nos provoca algún daño, alguna lesión en alguna parte de nuestro cuerpo. Las heridas son todo aquello corte o herida tisular que se hace por medio de algún traumatismo, algún evento que nos puede afectar. Un daño que ejerces accidentalmente, se esperaría, en alguna parte de tu cuerpo. Lo más común es en la piel, supongo, pero pueden ser en cualquier órgano del cuerpo. Son laceraciones en la piel, pueden ser superficiales o no superficiales. Las heridas son laceraciones que haces a tu cuerpo y que por lo general hay un daño físico, en ocasiones emocional. ¿Cómo se pueden producir las heridas? Por medio de algunos accidentes, como lo mencioné anteriormente, creo que son lesiones. Entonces, pues con algunas herramientas que pueden ser como filosas o algo por el estilo. Como ya mencioné, podemos tener una herida por medio de un corte, algún arma punzocortante, un golpe, una caída, una raspadura. Eso se considera una herida. Pues con cualquier
cosa, teniendo contacto con cualquier cosa que genere un daño, ¿no? Un golpe, un pinchazo, algo punzocortante. A través de algún artefacto o por medio de un accidente. Se producen por armas punzocortantes, por raspaduras con paredes que no están lisas, en accidentes. ¿Cómo podemos prevenir las heridas? Creo que sabiéndole dar uso a cualquier instrumento al que estemos cercanos, saber pues en sí su manual de uso y pues más que nada eso, estar atentos a cualquier cosa que nos pueda causar alguna herida. Siendo cautelosos en lo que hacemos, podemos prevenir caídas y eso se evitaría cualquier herida. También podemos tener mucho cuidado al momento de estar cocinando o haciendo labores domésticas o incluso cualquier actividad que hagamos. Pues teniendo cuidado con qué hacemos y por dónde vamos, supongo. Sí, teniendo precaución siempre de cómo con nuestro cuerpo, cómo lo utilizamos y por dónde vamos. Creo que lo mejor sería evitando los accidentes y ser cuidadosos. Conociendo lo mínimo en cuidados de atención en accidentes, previendo, no teniendo objetos punzocortantes, alejándote de situaciones, de espacios que estén no lisos. Bueno, esto es lo que la comunidad universitaria sabe sobre las heridas. Enfermera, ¿considera que se tiene un buen conocimiento sobre este tema? El hablar de las heridas pues es un tema un poco amplio, porque vamos a estar hablando de los diferentes tipos de heridas que existen, ¿sí? Sabemos que la herida va a ser una lesión que se va a ocasionar en uno de los órganos más grandes que tenemos en nuestro cuerpo, que es la piel. Entonces la piel se va a ver afectada a todo ese tipo de heridas. Y ya dependiendo del mecanismo de acción, pues va a ser el tipo de herida que vamos a tener. Vamos a tener heridas desde quemaduras, heridas desde una caída que nos va a ocasionar una escoriación. Vamos a tener cortaduras por dispositivos cortantes. En la actualidad, un tipo de herida pues, que se está viendo mucho son en los pacientes que están hospitalizados, que tienen mucho tiempo en cama, las famosas úlceras por presión o lesiones por presión, o conocidas también como llagas. Son una de las heridas que sí están teniendo o que se consideran como un problema de salud a nivel mundial. Considero que las heridas son prevenibles, ¿sí? Para evitar una herida hay que prevenir, hay que saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer y tener ese respeto a los dispositivos que nos pudieran ocasionar algún tipo de herida. Pero en el caso de los que son este tipo de pacientes que están hospitalizados, que tienen mucho tiempo en cama, pues a su patología se le agregan otros factores que van a ocasionar este tipo de heridas. Aquí la mejor forma de evitar este tipo de heridas, las famosas úlceras por presión, es la movilización del paciente. Si nosotros movilizamos al paciente, vamos a estar disminuyendo la presión que ejerce su cuerpo a lo que es la cama, el colchón de su cama. Entonces estaríamos evitando lo que es la lesión por presión. Ajá. Otro tipo de heridas pues, que es muy frecuente son en aquellos pacientes que padecen de una insuficiencia venosa o una insuficiencia arterial, las famosas úlceras varicosas. Entonces también eso es muy, muy importante que la gente que la padezca o la gente que no padece este tipo de heridas, pues que sí tengan el conocimiento para que sean cuidadas de la mejor manera y evitar algunas complicaciones. Maestra, también en casa, bueno, pues hay diversos objetos que nos pueden provocar heridas y bueno, también los niños son muy propensos a este tipo de toda de persona está propensa a una herida, si va de todas las edades. Por ejemplo, en la edad del niño, pues las heridas que son más frecuentes son las quemaduras, ¿sí? Quemaduras por líquidos calientes, por algún químico, pero sería principalmente en un niño, serían las quemaduras, después vienen las caídas.
En el adulto, pues ya en su trabajo puede que ocurran accidentes si la persona se ve afectada a este tipo de lesiones. Y pues ya en los hospitales, en la misma casa donde se tiene un paciente en cama, un familiar en cama, pues estaríamos hablando de las úlceras por presión o lesiones por presión. En el caso de las quemaduras en los niños, ¿cómo podemos curar estas? Mira, tenemos las quemaduras, dentro de las mismas quemaduras pues hay una clasificación de estas. Quemaduras de primer grado pues son las que tenemos en casa. Probablemente una quemadura de segundo grado la vamos a tener en casa y la tenemos que cuidar, pero ya quemadura de segundo grado, tercer grado, pues sí es importante que se acuda a un hospital, pues para que se le dé el seguimiento. Una persona con una quemadura de tercer grado, dependiendo de la extensión, pues no puede estar en casa, entonces todo eso se manejaría en un hospital. Las quemaduras de primer grado, pues ya sería, no sé, el cuidado, pues sería la administración de un analgésico tópico, y para nada más calmar lo que es el dolor, el ardor. En sí, una quemadura de primer grado no vamos a tener la piel expuesta o la pérdida de la piel, en comparación a una quemadura de segundo grado, en donde ya va a haber pérdida de la epidermis. Entonces sí, ahí sí ya serían otros procesos para llevar a su cuidado y pues llevar una cicatrización exitosa. Maestra, regresando un poco a los lugares, ¿cuáles son los donde se representan más peligro para la gente? Pues yo creo que todos los lugares son inseguros, sí, porque pueden ocurrir los accidentes. Pero si tenemos la prevención, pues yo creo que cualquier lugar sería seguro. Ya hablamos que la casa es uno de los principales lugares donde se pueden generar accidentes, sobre todo en niños, sí, entonces ocasiona una herida. En los hospitales, pues son las heridas, una herida crónica. En los trabajos de las personas, pues dependiendo en qué se están desarrollando, entonces también ahí se puede ocasionar alguna herida. Regresando a esto de la prevención en el hogar, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para no tener accidentes de este tipo? Sí, aunque muchas de las veces, aunque nosotros tenemos todo en orden en casa, los niños son muy, muy listos, sí, y andan buscando todo en casa. Yo creo que la forma de prevenir accidentes en casa, uno sería pues no dejar dispositivos cortantes, punzantes a la vista o al alcance de los niños. Si estamos hablando de quemaduras, pues no dejar que los niños anden jugando en la cocina. Si se está cocinando, pues las ollas, ¿sí?, que no tengan el mango hacia afuera, ¿sí?, que estén hacia adentro para evitar cualquier movimiento y puede generar un accidente, ¿sí? El piso, pues que no esté mojado para que no se ocasione que se resbale la persona y se pueda caer. El baño también es un lugar donde el baño también es un lugar en donde con frecuencia se cae la persona, ¿sí?, por el agua se resbalan y pues generan caídas, y esas caídas pues dependiendo de qué tan grave sea, pues va a ocasionar la lesión. Y bueno, también hay clasificación de heridas. Sí, las heridas se van a clasificar de acuerdo a su proceso fisiopatológico, ¿sí? La podemos clasificar de acuerdo al dispositivo que contrajo lo que fue la herida, el tiempo de la cicatrización. Por ejemplo, vamos a tener una clasificación de heridas agudas, heridas crónicas. Las heridas agudas, estamos hablando de heridas que están cicatrizando en su fisiología, una forma normal, su proceso de cicatrización fisiológico, ¿sí? 8 días, 14 días, que están cicatrizando por una primera intención. Y las heridas crónicas pues ya van a ser una herida ya más compleja, ¿sí?, en donde pues ya no cicatrizó la primera
por su primer proceso de cicatrización, ya requiere otro tiempo. Ahí en este tipo de heridas pues tenemos las heridas, las que ya mencionábamos, las lesiones por presión, que son heridas que de acuerdo a su clasificación también va a ser el tiempo de cicatrización. Vamos a tener de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, meses, años, o en definitivo hay personas que tienen este tipo de heridas y que no logran cicatrizar. Maestra, es muy interesante lo que nos está contando. Regresando de un pequeño corte, nos puede comentar más. Ahora hemos preparado una cápsula informativa para complementar esta información. Vamos a corte. Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud. Hoy el tema que estamos tratando, atención y curación de heridas. Les recordamos que las líneas telefónicas siguen a su disposición, 910-9260 y también el WhatsApp 449-459-2002. Y ahora les vamos a presentar pues una cápsula que habla precisamente sobre esto de las heridas y las hemorragias. En la denominada exploración secundaria, una vez aseguradas las funciones vitales de la víctima, es muy posible que nos encontremos con la aparición de heridas. Una herida es una pérdida de continuidad de la piel o de las mucosas, que produce una comunicación entre el interior de la herida y el exterior. Son producidas por cortes, erosiones o lesiones punzantes y suelen ser resultado de caídas o accidentes. Los riesgos principales de las heridas serán la hemorragia y la posible infección. Los signos y síntomas comunes a las heridas son la aparición de dolor, la hemorragia visible y la separación de los bordes de la herida. Consideraremos herida grave que precisará asistencia sanitaria, aquella que no sea superficial y en particular las siguientes. Heridas con bordes que no se juntan o que miden más de 2 o 3 centímetros. Cuando el tamaño de la herida es más grande que la palma de la mano de la víctima. También aquellas que tienen presencia de hemorragia que no se detiene. Las heridas que dejan ver el músculo, tejido subcutáneo, hueso o que afectan a articulaciones, manos o pies, ojos y genitales. Las heridas punzantes, las que tienen enclavados cuerpos extraños como clavos, cristales. También aquellas que no pueden ser limpiadas de manera adecuada. Igualmente las mordeduras de personas o animales.
Y por último, las heridas que penetran en cavidades corporales. Los remedios tradicionales para curar las heridas, como la aplicación de mercromina o de agua oxigenada, no son los más adecuados. Lo más conveniente es utilizar suero fisiológico o agua potable para limpiar la zona afectada. Cualquier tipo de herida está contaminada por los microorganismos de nuestra piel. La forma de que estos no proliferen dependerá, en parte, de nuestro sistema inmunológico, que es el encargado de las defensas del organismo. Pero la limpieza y protección de la herida son determinantes para mantener el control bacteriano sobre la misma. A la hora de tratar una herida, procuraremos evitar el contacto con la sangre de la víctima o con otros líquidos corporales, por lo que vamos a proteger nuestras manos con guantes desechables siempre que esto sea posible. Si la herida no es grave, nos lavaremos las manos con agua y jabón abundante antes de empezar los procedimientos de primeros auxilios. Si la hemorragia no se ha detenido, trataremos de hacerlo presionando directamente sobre la herida con algún tipo de apósito o gasa. Una vez la hemorragia haya sido controlada, pasaremos entonces a la limpieza correcta de la herida, usando suero fisiológico o agua limpia y fría a chorro directamente sobre la herida para arrastrar los cuerpos extraños que hubiesen quedado adheridos. Es recomendable el uso de un jabón de tipo neutro para completar la limpieza y la desinfección. Deberemos seguir este procedimiento hasta que no quede ningún rastro de suciedad o no se consiga eliminar más restos. Seguidamente secaremos los tejidos del contorno de la herida con gasas estériles o con un paño limpio sin presionar sobre la herida para evitar así el resangrado. Si un cuerpo extraño está clavado en la herida, intentaremos sujetarlo para evitar su movimiento y en ningún caso trataremos de extraerlo. Cubriremos la herida con un apósito estéril. Si no se tiene ninguno al alcance, utilizaremos entonces un pañuelo seco y limpio. Recomendaremos al paciente que acuda con prontitud a un médico que valorará de esta manera si está vacunado contra el tétanos. Y muy importante, nos lavaremos las manos después de haber prestado el primer auxilio para evitar de esta forma infecciones. Debemos recordar que puede haber personas que ante la visión de la sangre y el dolor pueden llegar a sufrir mareos y desvanecimientos, por lo que vamos a procurar preservar la discreción debida. Vamos a intentar realizar la cura de forma que la víctima no sufra nuevas lesiones en caso de caerse, por lo que deberemos controlar su postura y estabilidad durante la asistencia que le prestemos. En ningún momento aplicaremos remedios caseros como pomadas, ungüentos o antibióticos, ni usaremos alcohol o algodón, que pueden llegar a agravar la lesión. Una vez limpia la herida, lo que nos debe preocupar es su posible infección. Los signos y síntomas de infección que puede presentar una herida son los siguientes: inflamación de los bordes, enrojecimiento del contorno de la herida, calor local, dolor, sensación también de pinchazos en la herida. Si la infección está realmente avanzada, podemos encontrarnos con la aparición de pus, fiebre y malestar general. En cualquiera de estos casos deberemos entonces asistir al herido para su traslado a un centro sanitario. Muy interesante la información de esta cápsula, pero maestra, ¿cómo podemos o cuáles son las consecuencias físicas y sociales de las heridas? El hablar de consecuencias de las heridas también es un tema un poquito amplio. También va a depender del tipo de herida. Por ejemplo, si estamos hablando de una herida por quemadura, dependiendo del tipo de quemadura, pues tal vez la persona la estancia hospitalaria va a ser muy prolongada, el tratamiento va a ser muy costoso, eso va a generar costos tanto para la institución de salud como para la misma familia. Si son personas que están en la edad en donde producen, ¿sí? Gente que trabaja, entonces también se van a ver afectados en su economía.
Si estamos hablando de lesiones por presión, pues también depende de la categoría que se esté hablando de la herida, ¿sí? También va a generar tanto costos elevados en la misma institución de salud, como costos en la misma familia de la persona que está afectada por la lesión. El paciente se va a ver sometido a varios procesos, por ejemplo, de curaciones, de lavados quirúrgicos. Se va a ver sometido a procesos de tratamiento, antibióticos, ¿sí? Una gama de antibióticos dependiendo de si la herida está infectada. ¿Sí? Eso va a generar costos, y pues también hay una complicación o aspecto que dejan las heridas dependiendo de la clasificación, pues también es el estado emocional de la persona. ¿Sí? Porque si también ya hablamos de otro tipo de heridas, por ejemplo un estoma, pues la persona en su estado emocional pues sí se va a ver alterado. Entonces también esto de complicaciones también va a depender del tipo de herida que se esté hablando. Y bueno, existe todo un proceso cuando hay una herida, y el proceso de cicatrización pues es muy importante, ¿no? Sí. ¿Nos puede platicar un poco sobre esto, maestra? Sí, del proceso de cicatrización pues también va a depender de las condiciones que tiene la persona. ¿Sí? No va a ser el mismo el proceso de cicatrización, por ejemplo, de una persona que está sana aparentemente, y una persona, por ejemplo, que tenga un proceso patológico como lo que es la diabetes mellitus. Sabemos que es una patología en donde en lo principal, lo que es en el proceso de cicatrización, es un poquito más retardado, ¿sí? Sí es importante tener un cuidado de las heridas en todo el proceso que se lleva para el proceso de la cicatrización. Algo que se debe de tener en cuenta o tomar, prevenir, una herida siempre nos va a ocasionar dolor. ¿Sí? Entonces la persona va a tener dolor, entonces se debe de manejar el dolor. Una herida va a tener o tiene el riesgo de que se infecte, entonces también debemos de manejar ese proceso de infección. Entonces, para que se lleve un proceso de cicatrización al 100%, pues la evolución de la herida tiene que ser fisiológico, ¿sí? Tiene que pasar por proceso inflamatorio, va a haber una reconstrucción del tejido hasta que llegue su cicatrización final. También es importante pues saber que hay heridas que se pueden abrir. ¿Sí? Por ejemplo, las heridas quirúrgicas se pueden botar los puntos, la persona puede hacer una reacción al material de la sutura y puede abrirse esta herida. Heridas, por ejemplo, de las lesiones por presión, ahorita la tengo estadio 1, si no se le da el manejo adecuado, pues esa herida va a ir incrementando de estadio 2, estadio 3, hasta un estadio 4, en donde pues ya compromete más al tejido, entonces ya son heridas un poquito más complejas, son heridas que van a tardar bastante tiempo en cicatrizar, va a ser una herida que va a requerir de tiempo de cuidado y pues de recurso económico pues para comprar el material para hacer las curaciones a este tipo de heridas. ¿Y qué determina el tiempo de cicatrización? ¿Qué debemos de tomar en cuenta para que este proceso sea más rápido o se haga bien? Cada cuerpo humano tiene su organismo es diferente. Yo creo que para ayudar a la cicatrización, pues es importante el cuidado que se le dé. ¿Sí? Si tenemos una herida que está abierta y la tenemos expuesta, pues tiene un riesgo de que se contamine, de que se infecte. Entonces, de ser una persona que probablemente su proceso de cicatrización iba a ser normal, ¿sí? Pues se va a retardar. ¿Por qué? Porque la herida está expuesta, la herida va a tener pues una entrada a que se contamine, a que se infecte, entonces el proceso de cicatrización va a ser más tardado. Perfecto. Maestra Silvia, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más sobre este tema que está muy interesante, atención y curación de heridas.
Gracias por continuar con nosotros en este programa de prevención y curación de heridas. Ahora vamos a ver un pequeño video sobre la cicatrización y multiplicación celular. El aprendizaje adopta formas diversas, no solo en el aula, también en el mundo exterior. Aprendemos por la experiencia, y algunas veces esas experiencias son desagradables. Dado que estamos programados para probar cosas nuevas cuando somos jóvenes, nuestro cuerpo sufre algunos riesgos. Por suerte, es una máquina bien diseñada, capaz de repararse a sí misma cuando sufre un daño. Un corte en la pierna es inherente a nuestra niñez. Tan pronto como la piel sufre una herida, nuestro mecanismo de reparación corporal entra en acción. Los vasos capilares se contraen para reducir su diámetro y así reducir la hemorragia. A continuación, las plaquetas, un tipo de células sanguíneas, hacen que la sangre en la herida se torne viscosa y se coagule. Finalmente, el coágulo forma un tapón que detiene la hemorragia. Nuestras células se multiplican a una velocidad vertiginosa, no solo para incrementar su número en el organismo, sino también para sustituir tejidos deteriorados con versiones más nuevas, consistentes y de mayor tamaño. Es el mismo proceso de multiplicación celular el que sana las heridas. De hecho, sanamos tan rápidamente en nuestra juventud que hasta desaparecen las cicatrices. Maestra Silvia González, y bueno, veíamos en el video este proceso de cicatrización, pero también algo muy importante que puede pasar es que se puede infectar una herida. Ante este caso, estos casos, ¿qué se tiene que hacer? Muy bien, cuando tenemos las heridas
lo que sigue es pues darle el cuidado que se requiere. Las personas que están en casa y que son afectadas por una herida, pues vamos a requerir material para su cuidado. ¿Material en qué consiste? No sé, gasas, guantes, suero, ¿sí? Y posiblemente lo que es un agua oxigenada. Todo esto a que el proceso o la técnica de la curación pues también va a variar dependiendo del tipo de herida. Si en casa tenemos una persona que fue intervenida quirúrgicamente y tiene su herida quirúrgica, pues se le recomienda que el baño sea diario y dentro del baño se haga la curación. ¿Cómo se realizaría la curación? Pues con un jabón neutro, ¿sí? Que primero se lavara bien sus manos, se coloca lo que es el jabón en lo que son las yemas de su dedo y empieza a hacer la curación en la herida o en la zona donde tenga la herida. La misma agua de la regadera pues va a caer sobre la herida. Pero es muy importante informarle a la persona o educar a la persona que no solamente es realizar la curación. También durante el proceso de la curación, pues es importante que la persona vigile si la herida está infectada o no está infectada. Entonces es importante enseñarle a la persona que debe de vigilar ciertos aspectos en la herida. Por ejemplo, el color, ¿sí? El color en la parte externa de la herida, los bordes de la herida, si no hay salida de algún tipo de secreción y sobre todo pus y que esa secreción tenga un olor fétido. Si ya nos vamos un poquito más grande es que la persona puede llegar a presentar fiebre. Entonces esos datos serían datos de proceso infeccioso, ¿sí? Es importante que la persona no se automedique, es importante que la persona asista a que la revisen, ¿sí? Para si la herida efectivamente está infectada, pues se le dé un tratamiento más completo. En este caso que se le diera un antibiótico y pues que el proceso de la cicatrización de la herida pues vaya fluyendo. Comentaba en primer lugar el color. ¿Qué color debe de tener la herida? En la zona externa de la herida no debe de ser un color, bueno, su color debe de ser en comparación al color de su piel. De la piel, ajá. Ajá, no debe de tener una coloración rojiza, ¿sí? Y sobre todo si tocamos esa parte, agregándole al color, también le estamos agregando que se toca caliente. Entonces, lo que es la herida, la zona externa de la herida, su coloración debe de ser igual que la piel, la color de la piel. No debe de ser una coloración rojiza. ¿Hay más dolor cuando está ya infectada la herida? Sí, las personas refieren el dolor, no soportan que toquen la herida, entonces sí se está ocasionando un dolor más fuerte cuando haya un proceso de infección. El dolor va a existir, sí, por la misma fisiología, pero si, por ejemplo, a mí el día de hoy yo tengo un paciente que egresa a su casa de un hospital, tiene una herida quirúrgica, el dolor debe de ser menos, debe de disminuir el dolor, no debe de ir en aumento. ¿Y es posible que una herida se vuelva a abrir? Y si es así, ¿qué se debe de hacer? Sí, se debe de abrir. También es otro de los cuidados que nosotros como enfermería pues le damos a las personas que tienen una lesión. Cuando son heridas quirúrgicas, ya había mencionado en un momento de que las suturas pueden botarse, los puntos se pueden botar. O la persona puede tener un rechazo del material que se usó. O ya a otros términos, la herida se infectó, entonces la herida se abre. Entonces ese tipo de herida ya estaría cicatrizando por una segunda intención, ¿sí? Entonces otra vez es un proceso. Y que dependiendo del tipo de herida, por ejemplo, si estamos hablando de la herida quirúrgica, pues la persona tiene que recibir atención médica para ver que no sé si está infectada, pues que ese proceso infeccioso no
no corra más para evitar complicaciones más fuertes. Y en el caso de las cesáreas, ¿qué tan seguido se pueden realizar o abrir? Sí, por ejemplo, en este tipo de pacientes, pues también es recomendable que el baño sea diario y que durante el baño se haga la técnica de la curación o se cure su herida. Pues el de que se abra, pues también va a depender del cuidado que la persona está teniendo. ¿Sí? Si la persona empieza a levantar objetos pesados, pues tiene el riesgo de que se boten los puntos si se abre. Si la persona no tiene el cuidado adecuado cuando va a hacer el proceso de la curación, si se llega a infectar la herida, pues obviamente también se va a abrir. Entonces la persona sí debe de requerir o tener una atención médica posterior a que se abra una herida de este tipo. Okay. Y bueno, maestra, en el caso de que no se atienda oportunamente una infección, ¿qué puede suceder con estas personas? Dependiendo del microorganismo, ¿verdad?, que se aísle en la herida, pues vamos a tener un proceso infeccioso siempre va a requerir por fuerzas una atención médica, ¿sí? Si el paciente se queda en casa, pues sí va a estar delicado ahí en su casa. Y si es recuperable, pues se pierde la oportunidad de que se recupere la persona. Entonces lo ideal sí es que cuando las heridas estén o que nos estén dando datos de infección, pues sí es importante que se acuda a recibir atención para evitar que ese proceso infeccioso avance y que se ocasione daños más graves. Regresando un poco a la pregunta que hacía mi compañera Jacqueline, cuando una persona se embaraza continuamente y tiene cesáreas, ¿el proceso de cicatrización se hace más prolongado o es el mismo? Pues el proceso de cicatrización, su proceso fisiológico es el mismo, pero pues si el tejido está, ¿se daña más? Está todavía reciente del proceso que tuvo, ¿sí? Entonces apenas está otra vez, como es elástico, ¿sí? Entonces otra vez está, ¿cómo se puede decir? En recuperación. Pues en recuperación, entonces si hay cesáreas muy frecuentes por año, entonces puede que sí haya algo de riesgo para la mujer. Maestra, ¿y cómo puedo saber si la herida ya está sanando? Su coloración, ya no debe de haber dolor, sí, que serían los dos principales manifestaciones que va a presentar la herida. Si se toca, ya no va a tener dolor, su coloración, y pues ya no hay sangrado, ya no hay salida de algún tipo de exudado. Okay. Y bueno, nosotros tenemos que hacer otra pequeña pausa. Le recordamos que estamos en nuestro programa Cuidando Mi Salud en este miércoles 12 de febrero. Lo invitamos a que si usted quiere ver este programa posteriormente, lo puede ver a través de las redes sociales de YouTube, por ejemplo. Ahí usted puede teclear Cuidando Mi Salud y tenemos todos los programas que hemos realizado a lo largo de esta temporada. Y bueno, también lo invitamos a que en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, pueda seguir, nos pueda seguir a través de UATV, que bueno, ahí tenemos toda la programación que se está realizando en nuestra televisora. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más de Cuidando Mi Salud.
Gracias por continuar con nosotros en la atención y curación de heridas. Maestra, ¿qué heridas se pueden curar en casa y cuáles son necesarias de acudir al hospital? Todas las heridas se pueden curar en casa, ¿sí? Previamente con la educación a la persona que va a realizar la curación. También es cierto pues que dependiendo del tipo de herida, pues sí hay personas que no se animan a realizar la curación en casa, entonces sí acuden a centros de salud o al mismo hospital para que le hagan este tipo de curaciones. Aquí en Aguascalientes hay diversos lugares donde se pueden atender las heridas. Sí, ya ahorita, bueno, en los hospitales se está implementando que haya una clínica de heridas. Sí, por ejemplo, el Hospital Hidalgo tiene su clínica de heridas dentro del mismo hospital. El ISSSTE también tiene su clínica de heridas. Tercer Milenio tiene su clínica de heridas. Entonces, un auge que se le está dando es que pues, se tengan esas clínicas de heridas dentro de las instituciones de salud, pues para dar bueno, está enfocado a que más de cuidar, de realizar las curaciones, prevenir las heridas. Sí, ¿La universidad también cuenta con un lugar para el cuidado de las heridas? Próximamente la Universidad Autónoma va a tener un espacio, ¿sí? Un espacio en donde pues las personas que sean afectadas a este tipo de lesiones van a poder acudir para pues darle continuidad a lo que es un tratamiento. Entonces próximamente la universidad va a tener una clínica de heridas. ¿Va a estar en el área biomédica? Sí, va a estar en el área biomédica, no precisamente en lo que es en la unidad médico-didáctica, pero dentro de la misma área va a ser ahí. ¿El servicio tendría algún costo? Se pretende que el costo sea así como se tiene en las clínicas de estomatología, de optometría, que sea de una cuota de recuperación. Porque bien sabemos que los procesos o el material que existe para la curación de heridas, pues sí es un poquito elevado, ¿sí? Y pues muchas de las veces, por eso la gente que padece este tipo de lesiones, pues no acuden a ningún centro sanitario para realizar este tipo de curaciones, por el costo que se tiene. Precisamente hablando del costo, ¿cuánto sería el costo que tendrían? No puedo dar ahorita una respuesta así, pero lo que se sería pretende, por debajo, ¿no? Sí, lo que se pretende que sea económico, sí, nada más para recuperar lo que por ejemplo, el material de curación. ¿Sí? Entonces no se tiene todavía precios que se van a estar manejando, pero pues ya vamos a tener ese establecimiento en donde la persona puede acudir. ¿La atención de esta clínica sería por los estudiantes asesorados por los maestros o quién atendería? Mira, pues el que se abra esta clínica de heridas pues sería un servicio más que ofrece la unidad médico-didáctica, aparte que sería un campo de clínico para nuestros mismos estudiantes. Estamos hablando de estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina y, ¿por qué no?, los demás profesionales de la misma área de la salud. Lo que se pretende también en esta clínica es que sea una clínica integral, ¿sí? Que la persona se cuide en forma integral. Ejemplo, si llega un paciente, no sé, diabético, va a tener su cuidado o su atención por parte de nutrición, que la persona tenga un control, ¿sí? Un control en su salud para poderlo ayudar a que recupere su lesión. ¿A partir de cuándo sería esta clínica, maestra? ¿Si ¿Ya se tiene alguna fecha? No, todavía no tenemos así una fecha exacta, ¿sí? Pretendemos también que no pase de este año para que ya se abra al público. Oiga, maestra, y bueno, sabemos que usted patentó un ungüento
a través de una investigación que realizó. Platíquenos sobre este ungüento que se patentó a través de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De hecho, es la primera patente que se tiene aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El origen de este ungüento pues resulta de un trabajo de investigación, de mi trabajo de tesis para egresar como maestra en ciencias biomédicas en el área de enfermería. Fue un proceso muy largo, ¿sí? Apenas el año pasado, en noviembre del año antepasado, se tuvo lo que fue la patente, el certificado de patente. Ajá. Entonces lo que se está trabajando pues sería ya lo que son los permisos de la COFEPRIS. Estamos checando algunas cuestiones que están solicitando para entonces ahora sí ya pedir el permiso a la COFEPRIS y pues ya que el ungüento ya salga a la venta. ¿Y cuáles son las características de este ungüento? La característica de este ungüento es que tiene un efecto de analgesia. ¿Sí? Sabemos que en las heridas ocasiona dolor, entonces al administrar este ungüento pues va a calmar el dolor. Otro efecto que tiene el ungüento es antiinflamatorio, igual una herida ocasiona inflamación, entonces también al administrar este ungüento pues va a disminuir la inflamación. También tiene el efecto de lo que es cicatrizante, lo que queremos es que una herida cicatrice, entonces también tiene el efecto de cicatrizante y pues también está haciendo el efecto de lo que es un antibiótico profiláctico, ¿sí? Entonces pues cubre los aspectos que requiere una herida para su proceso de cicatrización. ¿Ya tiene nombre el ungüento o si también está en este proceso? Todavía, no se tiene todavía un nombre, ¿sí? Dependiendo de cuál va a ser el final del ungüento, si la misma universidad la va a producir o si se va a transferir a algún laboratorio, pues de ahí sería otro proceso, pero todavía no tiene un nombre. El procedimiento para patentar pues debe ser complicado. ¿Cuáles son los consejos que usted podría dar para lograr para que otros investigadores puedan patentar? El primer consejo que les doy es que si tienen la idea, que la trabajen, ¿sí? Porque podemos decir que lo que tú hiciste fue mío, porque yo tuve la idea, pero si yo no desarrollé la idea, pues nada más me quedé en la idea. Entonces tú desarrollaste esa idea, pues es tuyo porque tú sabes el proceso que se llevó a cabo. ¿Sí? Entonces sí doy la invitación a que si se tiene una idea en donde hay un producto o algo que va a beneficiar a la sociedad, sí es importante que se desarrolle esa idea para llevarlo a lo que es un proceso de investigación y pues tener los resultados y ya ver si son resultados favorables o no favorables. Y una pregunta más, ¿dónde podríamos encontrar este ungüento? O sea, ¿dónde podríamos...? Ahorita todavía no está tampoco a la venta, ya hasta que sepamos qué es lo que, si la misma universidad la va a producir, pues va a salir aquí de la universidad. Si se va a transferir a un laboratorio, el laboratorio la va a sacar al ¿Y se utilizaría mercado. en la clínica de heridas? Sí, sería uno de los, por decir, medicamentos que se estaría utilizando. Y bueno, ya para casi concluir, maestra Silvia González, sabemos que la prevención es súper importante para este caso de las heridas. Sí. ¿Qué cuidados y rápidamente tener en casa para, obviamente, pues no padecerlo, evitarlas, sí. ¿no? En casa, pues no tener al alcance de los niños material o dispositivos que puedan ocasionar un accidente y ocasionar una herida. ¿Sí? Mantener o prevenir de que los pisos estén secos, que no estén húmedos, mojados, porque pueden ocasionar una caída y también esa caída puede ocasionar una herida. Y pues también hacer la invitación a la sociedad, que la familia que tenga un familiar en cama, que no se esté movilizando frecuentemente, sí es importante la revisión continua de su piel, ¿sí? Para evitar lesiones y pues si ya se tiene esa lesión,
evitar que se haga más grande y no dejar ya hasta que la herida está avanzada. Entonces ahora sí acudir a un hospital, ¿sí? Para que le den el seguimiento. Entonces la prevención es muy importante, entonces sí les aconsejo que se esté revisando la piel continuamente de la persona que está en cama. De los pacientes que son personas que son diabéticas, también es muy importante que todos los días, ¿sí? Se estén revisando sus pies. Igual, las personas que están diagnosticadas como que padecen de una insuficiencia venosa, también es muy importante estarse cuidando lo que son sus pies, sus extremidades inferiores para evitar este tipo de lesiones. Y ya para terminar, ¿algo más que quiera agregar? ¿Consejos al público o dónde podemos contactarla en caso de que se requiera? Pues yo estoy aquí en el departamento de enfermería, estoy a sus órdenes. Nada más estar al pendiente que muy pronto estaría abriendo esta clínica de heridas en la Universidad Autónoma y que yo creo que es un proyecto muy bueno, ¿sí? Porque yo creo que ahí su primer objetivo es estar apoyando a la sociedad, tener ese vínculo con la sociedad y pues darle a la sociedad algo que ella está requiriendo. Si nosotros podemos contribuir a la sociedad en prevenir y en cuidar, pues lo vamos a hacer. Muy bien, maestra Silvia González Flores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por Muchas la invitación. felicidades también por esa Muchas patente, gracias. nuestra primera patente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También a Jacqueline Victoria, muchísimas gracias, Jacqueline. Nos vemos la próxima semana. Sí, así es. También a usted, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora. Yo soy Jorge Valencia. Lo esperamos en una emisión más de Cuidando mi Salud. Muchas gracias.